Bienvenidos a una de las jornadas más extrañas, tensas y reveladoras de la historia moderna. Hoy es 24 de abril de 2026 y lo que ha ocurrido esta mañana es una clase maestra de cómo se desmantela un orden mundial mientras las cámaras de televisión siguen enfocando el objeto equivocado. En las últimas horas, 3 eventos han sacudido el tablero y aunque los medios tradicionales los van a presentar como noticias separadas, quiero demostrarles por qué son, en realidad, una sola historia de capitulación estratégica y reconfiguración de poder. Primero, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el CGRI, ha dado un paso sin precedentes al nombrar 12 instalaciones petroleras y de gas específicas en todo el Golfo Pérsico como objetivos militares legítimos. Estamos hablando de Samref en Arabia Saudita, Al Hosn en los Emiratos Árabes Unidos y, quizás lo más grave, Ras Laffan en Qatar. No fue una amenaza retórica, ordenaron explícitamente a los trabajadores civiles que evacuaran las plantas de inmediato. Segundo, casi al mismo tiempo, en Washington, Donald Trump anunció que extiende el alto el fuego de forma indefinida, argumentando que el gobierno iraní está seriamente fracturado y necesita tiempo para decidirse. Y tercero, el propio Trump apareció en CNBC confesando que Estados Unidos interceptó un barco con lo que él llamó un regalo de China, que contenía químicos para misiles balísticos. Su reacción ante este acto de suministro militar en plena tregua fue un simple encogimiento de hombros y un «así es la guerra». La verdadera noticia de hoy no está en la lista de objetivos de Irán, ni en la supuesta paciencia de Trump. La historia central son las 4 palabras con las que China respondió a todo este caos: se opone a cualquier asociación maliciosa. Esa fue la respuesta completa de Pekín ante la acusación directa de estar armando a Irán durante un alto el fuego. Sin desmentidos detallados, sin explicaciones técnicas. 4 palabras que hacen más trabajo estratégico que todos los portaaviones de la Quinta Flota. En los próximos 20 minutos, vamos a analizar por qué este silencio activo de China y el encogimiento de hombros de Washington nos confirman que el mundo que conocíamos ha dejado de existir. Empecemos analizando la lista de los 12 objetivos. Nombrar instalaciones energéticas civiles durante un alto el fuego no es un farol, es un mensaje quirúrgico, pero el destinatario no es Estados Unidos. Irán sabe que Washington ya conoce sus capacidades después de 54 días de guerra. Este mensaje está dirigido a Riad, a Doha y a Abu Dhabi. Irán les está diciendo: si América sigue usando vuestro territorio y vuestras bases para aplicar un bloqueo naval que nos asfixia, vuestra línea de vida económica será la que pague el precio. Piensen en Ras Laffan. Esa instalación en Qatar maneja 77 millones de toneladas de gas natural licuado al año, alimentando las industrias de Europa y Asia. Que el CGRI ordene su evacuación es ponerle una pistola en la sien a la seguridad energética global. Esto ha provocado un giro que ya reportan los diarios financieros. Arabia Saudita está empezando a presionar a Washington para que levante el bloqueo a los puertos iraníes. El aliado que Estados Unidos dice defender ahora le pide que deje de protegerlo, porque el costo de esa protección se ha vuelto más peligroso que la amenaza. Irán ha logrado fracturar la coalición sin disparar un solo misil hoy, simplemente usando el miedo como palanca de negociación. Y la respuesta de Trump, extender el alto el fuego de forma indefinida, es en realidad el reconocimiento de que no tiene una opción militar que no termine en una depresión económica global antes de las elecciones. Aquí es donde el papel de China pasa del fondo al primer plano. Reuters confirmó que en el buque MV Tusca, interceptado el domingo, había químicos de doble uso para la fabricación de misiles de combustible sólido. Trump admitió estar sorprendido, recordó que tenía un entendimiento con Xi Jinping y luego se encogió de hombros. Ese gesto es la mayor confesión de limitación estratégica que hayamos visto en un presidente estadounidense. Trump no puede presionar a China por este suministro antes de la cumbre del 14 de mayo en Pekín. Necesita que esa cumbre sea un éxito comercial para salvar su economía interna. China lo sabe, Irán lo sabe, y el regalo interceptado es la prueba de que Pekín ya no teme las consecuencias de desafiar la voluntad de Washington en mar abierto. Las 4 palabras de China, se opone a cualquier asociación maliciosa, son una técnica de desvío procedimental. No niegan los hechos, atacan el encuadre de la acusación. Es una señal clara: os hemos oído, no vamos a entrar en los méritos de lo que había en ese barco y ambos entendemos que vos tampoco vas a escalar esto antes de mayo. Es el cálculo frío de 2 gigantes que se necesitan mientras se desangran. Pero el beneficio real se lo lleva lo que llamo el profeta ausente. China gana en 3 direcciones sin disparar un tiro,
sus reservas estratégicas de 1.100 millones de barriles, acumuladas con petróleo barato de Irán y Rusia, valen hoy una fortuna. El Pentágono se agota gastando miles de millones en interceptores, y si Irán golpea las refinerías del Golfo, el mundo no tendrá otra opción que acudir a la infraestructura comercial china y a los contratos en yuanes. La matemática que sostiene la resistencia iraní es demoledora. Antes de la guerra, Irán exportaba 1,68 millones de barriles diarios. Hoy, bajo el asedio naval más intenso de la década, exporta 1,84 millones. Este milagro es producto de la infraestructura física que China construyó durante 10 años, la flota oscura, los pavos en yuanes fuera del sistema SWIFT y las refinerías independientes que procesan el crudo sin documentación. El bloqueo estadounidense, por diseño, excluye a los buques que se dirigen a puertos no iraníes. Fue escrito así para que los petroleros de la estatal China COSCO no fueran detenidos, porque interceptar un buque chino cargado de petróleo es una categoría de evento geopolítico que nadie en el Pentágono está preparado para gestionar. China es hoy el único cliente de Irán y mientras ese flujo de oxígeno económico no se corte, Irán tiene la capacidad de decir no a cualquier acuerdo que parezca una rendición. Para entender este 24 de abril, hay que mirar los restos del USS Dwight Eisenhower y del submarino nuclear USS Virginia. Esos hundimientos en el estrecho de Hormuz no fueron accidentes, sino la demostración de que la masa vence a la tecnología. 18 misiles hipersónicos Zulfikar 21 fueron suficientes para borrar un portaaviones de 100.000 toneladas en menos de 11 minutos. La defensa Aegis, diseñada para la precisión, colapsó ante una saturación de 300 ojivas simultáneas guiadas por IA. El Pentágono está en una caída libre institucional porque su manual de guerra de los últimos 80 años, basado en la invulnerabilidad del portaaviones, ha sido invalidado operacionalmente ante los ojos de cada ministerio de defensa del planeta. Lo mismo ha ocurrido en tierra con la operación israelí Segundo Escudo. Lo que debía ser un avance relámpago de 3 días en el Líbano se convirtió en el día más sangriento para las FDI desde 1973. 350 soldados muertos en 24 horas frente a un enemigo que no lucha por el terreno, sino desde el terreno, utilizando túneles invisibles y explosivos de 500 kilos enterrados en caminos que los drones marcaron como seguros. Esta derrota táctica ha provocado un éxodo de la élite económica israelí a través del aeropuerto Ben Gurión, dejando una nación fracturada entre quienes pueden huir en jets privados y los reservistas que enfrentan el barro y el fuego. Irán y sus aliados han descubierto que no necesitan ganar la guerra en el sentido clásico, solo necesitan hacer que el costo de la defensa sea psicológicamente insostenible para el oponente. Y el costo económico es, quizás, el arma más devastadora de este conflicto. No es solo el petróleo a $120. Es el fertilizante. El estrecho de Hormuz es la arteria principal del suministro mundial de urea y amoníaco. Llevamos 54 días de disrupción justo en la ventana crítica de siembra de primavera. Si los agricultores no reciben sus insumos en las próximas 2 semanas, los rendimientos caerán un 40% a nivel global. Estamos hablando de la arquitectura de una hambruna sistémica para finales de 2026. Irán ha aprendido a utilizar la geografía para controlar no solo el tanque de combustible de Occidente, sino también su plato de comida. Mientras tanto, Rusia observa desde la periferia, vendiendo su energía a precios récord y recolectando datos de telemetría de cada misil interceptado para perfeccionar sus propias armas. Llegamos así al patrón del Estado acorralado. China está leyendo la negativa de Irán a viajar a Islamabad de una forma muy distinta a Washington. Mientras Estados Unidos cree que más presión forzará una negociación, Pekín recuerda julio de 1941. Japón, bajo un embargo petrolero total, parecía negociar mientras en silencio giraba su economía hacia adentro. Irán ha hecho lo mismo, ha paralizado su sector de exportaciones petroquímicas de $13.000 millones para asegurar el suministro doméstico. CNN mostró hoy las imágenes de las cargadoras frontales despejando las entradas de los túneles de misiles que los B-2 intentaron sellar. Eso no es una táctica para sentarse a la mesa, es el despeje del camino para el movimiento más peligroso que le queda a un Estado que siente que esperar significa la derrota segura. La extensión indefinida del alto el fuego elimina la presión sobre Teherán. Irán ahora tiene tiempo para reabastecerse bajo la cobertura de la tregua, mientras China sigue comprando y el sistema de peaje digital en criptomonedas genera $20 millones diarios fuera del radar bancario. El escenario más probable no es la paz, sino una segunda fase de la guerra donde Irán ya no use cohetes viejos,
sino misiles guiados por los satélites comerciales que Pekín les permite usar. El nada de China hoy es, en realidad, un permiso estructural para que la Guardia Revolucionaria siga adelante. Para saber qué va a pasar mañana, dejen de escuchar las ruedas de prensa y miren los movimientos operativos. Si Saudi Aramco o Qatar Energy cierran instalaciones de forma preventiva, sabremos que los aliados ya no confían en la protección estadounidense. Si Wang Yi no llama a Teherán en 48 horas, es porque China prefiere el estancamiento al acuerdo. Y si Washington no impone sanciones reales a las empresas que suministraron los químicos del Tusca antes de la cumbre de mayo, habremos presenciado el momento exacto en que la superpotencia aceptó que ya no dicta las reglas del juego. Mañana, el sol saldrá sobre un Golfo Pérsico donde la tecnología blockchain, la saturación balística y la paciencia estratégica del Este han derrotado a la doctrina del siglo XX. El mundo unipolar, centrado en una sola potencia capaz de estabilizar cualquier crisis, acaba de dejar de existir en las aguas de Hormuz. Lo que emerge es un orden fragmentado y peligroso, donde el silencio de una potencia puede ser más letal que el estruendo de 1000 misiles. Gracias por acompañarnos en este análisis de profundidad en economía sin verso. La verdad es la única herramienta que tenemos para navegar lo que viene. No olviden suscribirse y compartir para que más gente entienda el juego real que se está librando. Nos vemos en la próxima actualización, si es que el mundo que conocemos sigue todavía ahí.